Los saludamos y feliz año 2017, amigas y amigos desde este canal, Canal UCR, que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y en esta ocasión estoy muy bien acompañado porque tengo el placer de tener a dos colegas. Vean qué afortunado soy. Dos colegas profesores de la Escuela de Economía, a don Leonardo Garnier, que empieza el año siendo director interino de la Escuela de Economía, porque es el subdirector, y esta joven que dará mucho que hablar y ya algunas cosas las ha dado, quien yo tengo el privilegio de haberla tenido como estudiante, pero vean ustedes lo que le pasa a los estudiantes que uno tiene, Laura Cristina Blanco, quienes escribieron hace cerca de una década o más, y creo que más, este libro que tiene un nombre casi poético, pero muy invitante a la reflexión, y ellos nos van a plantear las ideas del libro, edición 2017, cosa que harán una vez que el canal nos invite a regresar. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, y gracias por haberse quedado ahí, o bienvenidos los que llegaron tarde a la cita. Una de las primeras preguntas podría ser: ¿por qué un nombre tan lindo y tan invitante al lector? Un país casi exitoso. ¿Cuál de los dos quiere empezar? Si quieres, yo empiezo con lo del nombre, porque una de las cosas que uno se acostumbra cuando uno escribe es que a la gente le cuesta mucho leer. Cualquier cosa, aunque sea una pequeña columna en el periódico. Y digamos que yo vengo de una familia de publicistas, entonces mi papá siempre decía que lo primero es el gancho. O sea, si la primera frase no engancha, nadie va a seguir con la segunda. Y entonces cuando hicimos el libro, uno supone que un libro de economía no es la lectura más entretenida del mundo para la mayoría de la gente. Entonces la idea era tener un título que primero fuera un gancho, pero además un gancho verdadero. A mí me molesta mucho cuando me enganchan con algo y después el producto que viene atrás no responde al gancho, ¿verdad? Es como, y eso pasa mucho ahora en redes sociales. Y entonces la idea de decir que Costa Rica era un país subdesarrollado casi exitoso, jugaba con la que se convirtió en una de las ideas más fuertes del libro, que es decir, estamos bien y estamos mal. Hay cosas en el país, o sea, no es que todo está mal, como dice alguna gente, tampoco todo está bien. Entonces eso era decir, ok, somos un país subdesarrollado porque tenemos muchas características típicas de lo que siempre se llama un país subdesarrollado, pero al mismo tiempo Costa Rica tenía un montón de características de las que podemos hablar más adelante, que lo podrían ubicar como un país que logró salir del subdesarrollo, pero a medias. Entonces el casi, que además es muy tico, ¿verdad? Los ticos somos muy dados a hacer las cosas casi. Y de ahí el título. Sí. Laura, por cierto, me parece que es menos tica en eso. Usted tiende a hacer más las cosas, me parece. Lo poquito que yo le conozco. Uno intenta, sí.
Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, Y su doctorado en Inglaterra posiblemente también ayuda a cierta, no voy a decir que tiene la flema británica, pero me parece que también ese rigor posiblemente. Pero hablemos del libro, ¿no? Y de Costa Rica, no de Laura. Bueno, un poco siguiendo con la idea del título, ¿verdad? El libro lo que viene es a evidenciar esa contradicción precisamente, o una serie de contradicciones que nosotros estábamos observando en ese momento, particularmente sobre la construcción o la imposibilidad de generar un proyecto político en estos momentos a partir de dos posiciones que parecen ser muy antagónicas y que no logran conciliar un discurso entre sí. Entonces el título un poco intentaba mostrar esas dos caras, ¿verdad? Por un lado los que critican que el país es subdesarrollado y por otro lado los que intentan exaltar todas las virtudes que a veces son también, hay que saber pesarlas. Y entonces, bueno, lo que queríamos era mostrar un poco eso, ¿verdad? Cuáles son esos dos discursos que nosotros tenemos, que los montamos casi que en una forma de caricaturas. Entonces está la caricatura del sí y la caricatura del no, ¿verdad? Entonces sí a la apertura, sí a los cambios, sí a acelerar todas las reformas, y luego el grupo que siempre está diciendo no hagan nada, no frenen, no hagan reformas, no hagan cambios, cierren la economía, etcétera, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se puede poner a dialogar esas dos posiciones tan contrarias? Y que se niegan en realidad a sentarse y a hablar entre sí, y que es un tema que se ha venido agravando a lo largo de los 10 años, desde que escribimos el libro ahora. Ya que ha llovido por 10 años desde la impresión original del libro, esa tendencia se ha vuelto más encontrada o menos. Yo no tengo que ver con el libro. A mí sí me pareció que le hizo un gran daño, él habrá tenido sus razones, al país, un presidente que le pidió a su equipo que negociara hace 10 años un acuerdo, lo negociaron y luego se sentó en él. Yo no sé si era físico o no, pero me parece que ese periodo que ocurrió entre que el país tomó una decisión en ese tema y eso hizo que tirios y troyanos se enfatizaran. Me parece que si ese presidente hubiera en ese momento enviado al Congreso el tema, si hubiera dicho una u otra, no quiero decir cuál hubiera salido, pero entonces ese tema de los unos pegarse con lo uno y los otros pegarse con lo otro, porque me parece que esa separación se parece, y usted es demasiado joven, pero a don Leonardo no le puedo decir lo mismo, con diferentes tiempos. Don Leonardo y yo nos tocó vivir la posguerra civil. Entonces, había una época cuando yo era niño de que había todavía resabios de eso. Yo creo que ese tema creó una nueva posguerra civil, que afortunadamente fue nada más periodística o de medios o lo que fuera, eventualmente hasta electoral. No sé si la creó o más bien sirve de pretexto para, ¿verdad? Porque usted está hablando de toda la discusión que se dio en ese momento alrededor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Entonces, en realidad esa no es la causa, sino que viene a ser como el estandarte o el espacio en donde vienen estos dos grupos a enfrentarse efectivamente. Pero las tensiones ya estaban, y un poco lo que nosotros intentamos mostrar en ese libro es eso, ¿verdad? Cómo se van construyendo las transformaciones en estos últimos 25 años, ¿verdad? Desde la crisis hasta ese momento, 2005, 2006 y luego la votación que se hizo en el 2007, que va generando una serie de tensiones y posiciones entre los diferentes grupos, porque lo que hay es una recomposición no solo económica, sino de los intereses y los grupos políticos.
y entonces cómo esa recomposición ahora está luchando cada quien, ¿verdad? Cada grupo de interés por su agenda, si es que la tienen, porque hay unos que parecieran ni siquiera tenerla, ¿verdad? Eso es interesante, lo de no tener agenda, ¿verdad? Y problemático, muy, muy problemático. Claro, es decir, digamos que haya un único tema, no me estoy refiriendo a ningún país en específico, que haya 2 o 3 temas que son muy, diría don Leonardo, de que se venden publicitariamente muy bien, y a partir de eso se tiene un éxito electoral que no tiene agenda. El tema de la falta de agenda que plantea Laura es bien serio, ¿verdad? Y aquí uno lo que ve es, digamos, la Costa Rica viéndola en distintas etapas. Por ejemplo, en el libro planteamos, decía Laura, el tema de la crisis de fines de los 70s, principios de los 80s, que enfrenta al país con una disyuntiva que en el fondo seguimos enfrentando hoy. Es decir, vea, hemos tenido un montón de avances sociales, uno ve esperanza de vida al nacer, condiciones de vida, expansión de la clase media, cierto tipo de instituciones, pero la productividad del país no da como para hacer eso sostenible. O sea, por decirlo de alguna manera muy caricaturesca, tenemos un desarrollo social que aspira a tener indicadores europeos y una estructura productiva muy latinoamericana. Y tributario. Y tributaria además. Entonces la crisis de principios de los 80 en el fondo lo que evidencia es eso, es decir, vea, con esta estructura productiva usted no puede sostener este desarrollo social. Revienta la crisis, el país impulsa un proceso de ajustes, de apertura, de liberalización, con matices, digamos, no es un ajuste al estilo del Cono Sur, sino que fue más a la tica, digamos, ¿verdad? Con luces y sombras. Y un poco lo que el libro dice es, ok, ese ajuste fue parcialmente exitoso. O sea, el país logra desarrollar nuevos sectores exportadores, desarrolla el turismo, o sea, hay una nueva economía costarricense y esa parte es una parte positiva, pero un montón de gente se siente como que se queda atrás. O sea, empezamos a tener un poco lo que Arthur Lewis llamaba un desarrollo dual, y entonces, claro, uno dice, es muy contradictorio porque el país está creciendo, hay cosas que están bien, incluso los indicadores sociales se mantienen relativamente bien, pero te aumenta el desempleo, te aumenta el empleo informal, aumentan las desigualdades, y entonces uno tiene ese malestar, pero es un malestar muy de no de una propuesta alternativa, ¿verdad? Incluso a mí, y lo hablábamos cuando hacíamos el libro, mucha gente sueña con volver a una Costa Rica idílica de los años 70, y uno dice, la Costa Rica de los años 70 de idílico no tenía nada. O sea, Sí, no, absolutamente de acuerdo. Entonces ese yo estaba ahí, viví. Todos estábamos ahí, ¿verdad? Yo a veces, algunos amigos, cuando estábamos en el pleito del sí y el no y demás, cuando hablaban de la Costa Rica bucólica de los 70, yo decía, pero es que cuando éramos estudiantes universitarios peleábamos contra esa Costa Rica de los 70 porque era muy desigual, porque era muy pobre. Pero no es suficiente decir que no. O sea, el país necesita rearmarse alrededor de un proyecto nacional. Y lo que uno siente, y lo sentíamos hace 10 años y se sigue sintiendo hoy, es que la capacidad de diálogo de la sociedad costarricense está muy mal, ¿verdad? Sigue girando alrededor de caricaturas, no alrededor de los problemas reales del país. Y me parece a mí que, por ejemplo, el tema y no vamos a hablar de eso, pero nada más una nota de pie de página. El tema de las redes sociales me parece que incluso diluye, porque me parece que las redes, y yo no las sigo, es un tema de francotiradores, es decir, cada uno aparece por ahí y dice lo que piensa, pero entonces eso no agrupa y el diálogo es muy limitado, pero ese tema y otros los conversaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Continuamos, amigas y amigos, en la búsqueda del consenso. Por favor. Sí, mira, una de las cosas, y ahora que nos pediste venir a hablar del libro, entonces uno se pone a hojearlo otra vez, porque lo escribimos hace un montón de tiempo, y conversábamos
que una de las cosas que a uno le llama la atención, y para mal, es que muchas de las cosas que dice en el libro siguen estando vigentes. Y uno habría querido que cambiaran, ¿verdad? Algunas cosas cambiaron y para bien, y después podemos hablar de esas, pero sí siente uno que el país sigue como en esa esquizofrenia. Laura hablaba hace un momento del tema tributario, por ejemplo. Uno tiene un país en que nos encantaría tener las carreteras de Suecia, los hospitales de Holanda, las escuelas de Finlandia y los impuestos de Guatemala. Y uno dice, eso no suma. Y entonces, claro, nos quejamos de la infraestructura, ¿verdad? Y ahora, a mí me hace gracia porque la platina se ha convertido como en el símbolo nacional. Y uno dice, bueno, ok, vamos a arreglar la platina, ¿y qué? O sea, seguimos con el problema de San Ramón, la 32 sigue sin terminarse, a la 27 le faltan 2 carriles y toda la gran área metropolitana está estancada. ¿Cómo es que como país a todos nos molesta eso y no somos capaces de tomar las decisiones que hay que tomar para tener una infraestructura que por lo menos podamos decirle decente? Y planteo ese tema porque es uno en el que uno casi que diría que no hay contradicciones. O sea, ¿verdad? Porque en el TLC uno tenía a favor y en contra, uno dice, no, pero o sea, infraestructura casi que todo el mundo necesita. Entonces uno tiene aquí donde otra vez empiezan a surgir los intereses de los buceros, la torpeza o inutilidad del MOP. Alguna gente dice que es por falta de recursos. No ha sido por falta de recursos. Hemos tenido millones de dólares guardados con autorización del Ministerio de Hacienda para gastarse y no somos capaces de hacer estas inversiones. Y mucho menos, que ahí ya entraríamos más en el tipo de temas que tocaba el libro, en cambiar el modelo de transporte. Cuando uno dice, bueno, la única solución real al transporte en Costa Rica es desarrollar un sistema de transporte público que no exija que todo el mundo ande en su automóvil. Pero eso lo podríamos, y lo dijimos hace 10 años, se dice ahora igual o peor que hace 10 años. Entonces, de nuevo, la pregunta es, ¿por qué estamos atrapados por ese tipo de...? O se hacen intentos tímidos, como es el tren, ya que estamos hablando de transportes, ¿verdad? El tren es un ejemplo de eso, le funciona a una poquita gente que es capaz de usarlo, pero dado que el 500.000 de personas que se mueve en la GAM todos los días, el tren realmente no es una solución, porque el tren está movilizando a 3.000, 5.000 personas, ¿verdad? Realmente no estoy clara cómo es la cifra, pero anda por ahí, es baja. Entonces, son pequeñas soluciones que parecieran, ¿verdad?, que le resuelven a un grupo por el momento, pero no son soluciones de largo plazo. Y un poco la pregunta está ahí, porque no somos capaces de sentarnos en la mesa y discutir problemas de largo plazo, ¿verdad? Usted es la joven. Dicen, ya no tanto. ¿Por qué no? Es decir, porque normalmente los jóvenes son más contestatarios. Recuerda que el profesor decía de cuando él era joven, se peleaba con los del 70. ¿Por qué? Bueno, y ambos tienen el montón de jóvenes en las aulas. ¿Por qué no podemos? Yo diría que hay un tema de cultura, ¿verdad? Y un tema de educación, para empezar, que cuesta dialogar. Y luego hay un tema, un poco para volver a la idea y seguir reforzando la idea central, de que se expresan más las disconformidades que la búsqueda de soluciones, ¿verdad? Y es una buena pregunta, pero a mí me parece que tiene que ver mucho con la cultura costarricense. Si usted piensa, no sé, por ejemplo, los estadounidenses tienden a ser bastante optimistas en general, ¿verdad? Y entonces hacen cosas, y usted habla con una persona costarricense y siempre está como lastimándose de las cosas, ¿verdad? O arrepintiéndose de las cosas, pero tendemos a ser bastante pesimistas. Entonces ahí hay un tema. Otro tiene que ver con precisamente ese enfrentamiento y esos choques que nosotros tenemos entre los grupos. Es muy difícil sentarse a lograr un consenso, incluso en momentos en los que una piensa que debería estar. No sé, cuando empezó este gobierno, todos los partidos políticos, y también ahí tiene que ver un tema de cómo construyen los partidos políticos sus discursos, ¿verdad? Y si esos discursos que mantienen son verdaderos o son nada más un discurso en el momento de la elección. Porque si usted se recuerda, en los debates parecía que había un consenso con respecto a reformas en el sector laboral, ¿verdad?
y usted oía al del Frente Amplio y al del Libertario y todo el mundo decía lo mismo. Y uno dice, pero aquí ni siquiera pareciera haber diferencias ideológicas. Y empieza el gobierno y la asamblea, que es la que tiene la representación de los diferentes grupos de interés ahí, no logra ponerse de acuerdo. Yo creo que nos pasa un poquito, ¿no? Los economistas siempre hablamos de Pareto, como que la sociedad querría hacer cambios que mejoren a algunos sin dañar a nadie. Y en política y en economía es muy difícil hacer una reforma importante que mejore a unos sectores de la sociedad sin que eso tenga algún costo para los otros. Entonces, si resolviéramos el problema de los buses intersectoriales en San José, sí, eso va a tener un impacto negativo sobre algunas de las empresas de buses que han estado dando el servicio por ahora. Entonces uno dice, ok, entonces no afectemos a los buceros y no hagamos el cambio acá. Igual, los impuestos es un ejemplo típico de si queremos mejores servicios, hay que cobrar impuestos, no, ¿por qué dañamos a estos grupos? Entonces, yo siento que hemos entrado en una época en que el empate veta las decisiones. Entonces, cualquier grupo, y un poco la Asamblea Legislativa es un reflejo donde un diputado puede paralizar la discusión de un proyecto. O sea, yo puedo tener 56 diputados dispuestos a votar que sí un proyecto y un diputado lo puede bloquear. Lo vimos con fertilización in vitro, que fue una cosa vergonzosa. Entonces, una sociedad que no es capaz de tomar decisiones mayoritarias se paraliza. Y yo sí siento que en Costa Rica, como no logramos explicitar cuáles son los costos de las políticas, no logramos entonces negociar. Es decir, bueno, este grupo se va a ver afectado, bueno, hagamos algunas cosas para minimizar la afectación, pero tomemos la decisión. Entonces aquí lo que optamos es por minimizar el conflicto, no tomando la decisión. Un poco lo que me parece absurdo es que no nos damos cuenta que cuando uno decide no tomar una decisión, está tomando una decisión. Entonces uno está tomando la decisión, por ejemplo, de afectar a toda la gente que dura entre 1 y 2 horas para moverse de su casa a su trabajo. 2 horas diarias por cientos de miles de personas, y nos parece que ese costo vale la pena pagarlo para no comprarnos un pleito con un grupo relativamente pequeño. Es una locura. Pero es un poco la paradoja que trabajamos en el libro, de cómo se nos hace difícil tomar esas decisiones. Sí, ustedes lo decían, que muchos de las cosas malas que están ahí todavía, ¿verdad? Y yo creo que esa es una triste realidad. Y agravándose, porque uno se acostumbra a vivir con ellas. Por ejemplo, estaba revisando el libro, ¿verdad? Y entonces, en el 82, el desempleo era del 9.4%. ¿Cuál es el desempleo ahora? Andamos por esas cifras, un poquito más alto incluso, ¿verdad? Y en el 82 eso era crítico. Era crítico y habían ciertos recursos que, digamos, que luego permitieron sostener de alguna forma, obviamente con algún deterioro, al sistema educativo. Ahora tenemos un sistema educativo que está mucho más deteriorado. Es decir, este es un país, y es una de las contradicciones en las que le hacemos mucho énfasis en el libro, ¿verdad? Nosotros queremos un cierto nivel de desarrollo, pero tenemos una cierta estructura productiva. Entonces, queremos salarios altos, crecientes, y tener actividades o industrias de alta tecnología y muy productivas. Pero es un país que tiene serios problemas educativos. Una persona promedio, es decir, la persona que anda por la calle, tiene en promedio 8 años de escolaridad, es decir, llegó a 2º año de colegio. Esa es la persona, cuando nosotros hablamos de darle empleo al costarricense promedio, esa es la persona en la que estamos pensando. Entonces, ¿qué clase de empleo le podemos dar a alguien con 8 años de escolaridad? No va a ser el que va a tener en Intel, ¿verdad? Entonces, hay como estrategias para grupos pequeños, de nuevo, como parchecitos o que le dan una puerta a ciertos grupos, pero no a otras. Y el mercado laboral es uno de los temas, me parece a mí, más críticos, ¿verdad? Uno de los temas que se mencionaba en el libro es el de la educación técnica, ¿verdad? Porque lo que tenemos es toda esa generación de gente que a partir de la crisis de los 80s ni siquiera llegó al colegio. Más o menos del 80 al 2000, la mitad de los jóvenes no fueron al colegio. Eso quiere decir que la población económicamente activa de hoy, digamos gente de los 20 a los 45 años, la mitad no fue al colegio. No es que no se graduaron,
es que no fueron al colegio. Entonces uno dice, bueno, muchachos de 20 a 40 años no van a volver al colegio, o sea, olvidémonos de que eso... Pero entonces ahí tenemos un reto para educación técnica, para el INA, de primera magnitud. Y dice, pero el INA es una institución que la hemos tenido como completamente descuidada, cuando habría sido lo único que logre romper ese círculo vicioso que planteaba Laura. Uno dice, ¿cómo le voy a ofrecer un buen empleo a una persona que ni siquiera fue al colegio? Pero, y el INA estaba ahí, es decir, claro, vino el INA desde fue antes creado para eso. Y pudo ser la respuesta, pero que todo el mundo volvió a ver por otro lado, incluyendo el propio INA. O los distintos INAs. Pensemos que cada gobierno o cada presidente ejecutivo es otro INA. Todos. Sí, y ese es un vacío que sigue ahí, ¿verdad? Y todo el mundo hablamos de este tema y le damos vuelta y decimos que sí, ¿verdad? Que queremos mejores empleos, salarios crecientes. Y uno dice, claro, pero eso lo que supone es que las personas estén calificadas para tomar esos empleos. Incluso, y para volverlo más paradójico, y aquí el casi exitoso lo hace bastante claro, uno dice, no, es que hay muchos costarricenses para los que esto ha sido exitoso. O sea, realmente tienen buenos empleos, son productivos. A veces uno tiene esa caricatura, digamos, de Costa Rica como un país de inútiles, que nadie es productivo y demás. Yo recuerdo, Laura mencionaba Intel, Intel tenía una planta gemela en Taiwán de la que tenía en Costa Rica. Y un día le pregunté a la gente de Intel cuál era la diferencia de productividad, porque uno siempre tiene esa idea de, no, es que los chinos son súper productivos, los ticos somos súper inútiles. La gente de Intel lo que me dijo es más alta la productividad en la planta de Costa Rica. Entonces uno dice, ok, en esa Costa Rica exitosa competimos en el primer mundo. O sea, Costa Rica es uno de los países que más productos de alta tecnología exporta. Y al mismo tiempo no somos capaces de competir en las industrias, digamos, llamémoslo así, de nivel medio, porque no tenemos una fuerza de trabajo técnicamente educada. Pues tendremos que volverlos a invitar y a la larga hasta meter temas de género en otra invitación. Ya veremos que este 2017 nos la dé. A las amigas y amigos los invitamos a que la próxima semana nos acompañen en los mismos tiempos y circunstancias. Y a ustedes, muchas gracias por escribir y pensar. Muchas gracias. Gracias.